de Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53, versos del 1 al 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos caíamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Todos nos ponemos de pie, por favor. Nuestra primera alabanza, el Dios que adoramos. Todo
hermanos, la alabanza fue tu cruz. Pecador, su inocencia mostró, el Creador descendió, la esperanza irrumpió, en un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecar, el Rey que nos creó ya tenía un plan, el Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz que abrió nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey hacia nos encontró, Jesús, perfecto es tu amor, ahora vivo en la cruz, no hay más condenación, mi esperanza en aquel en quien tengo perdón, en total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey hacia nos encontró, Jesús, perfecto es tu amor. Ya el pelo rasgó, no hay más separación, ahora estoy ante ti, ya no hay más temor, caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria. Ya el pelo rasgó, no hay más separación, ahora estoy ante ti, ya no hay más temor, caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria, que abrió nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey hacia nos encontró, Jesús, perfecto es tu amor. Gracias, Señor Jesús. Ahora dejamos nuestro lugar a nuestro pastor Juan Carlos con la palabra de Dios. Fue tu cruz, dice este hermoso himno, este último himno que cantábamos, fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti. Es hermoso poder tener la oportunidad de meditar en la muerte de Jesús en la cruz del Calvario,
Y nosotros nos reunimos, hermanos, no porque sea este día singular a otros o diferente a otros, sino porque nosotros queremos mostrar a las personas cuál es el verdadero valor de la cruz de Cristo para nosotros los que por la fe hemos creído en Él. El escritor a los Hebreos en el capítulo 10 de la carta que dirige a la iglesia, a partir del verso 19, el escritor a los Hebreos escribe lo siguiente: así que, hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo por medio del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo los corazones rociados y así libres de mala conciencia y los cuerpos lavados con agua pura. Ha sido la cruz de Cristo la que ha abierto un nuevo camino para que nosotros podamos entrar a la presencia del Padre. Todos somos bienvenidos en esta noche en la que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús. Qué bueno que nos podemos saludar en esta noche, que tenemos la oportunidad de congregarnos, de reunirnos y darle gracias a Dios por lo que Él hizo en la cruz para redimir a su pueblo, para tener un pueblo que sea celoso de buenas obras. El Señor es bueno con nosotros. Y me gustaría que me acompañaran a la carta que escribe el apóstol Pablo a los Gálatas. Hace un tiempo atrás estoy predicando sobre la carta a los Gálatas y quiero regresar ahí. Espero haberla ya entendido mejor que hace años atrás y que ustedes puedan también entenderla mejor. Gálatas capítulo 1, del verso 1 al verso 4. Hay una singular importancia en esta carta que el apóstol Pablo dirige a la iglesia de Galacia, porque Pablo está tratando un asunto bastante importante. La mayoría, hermanos, de los cristianos entienden la administración de Dios en dispensaciones, en 7 dispensaciones. Pero la Biblia nos habla de 2 eras, la era presente y la era por venir. Y en esta noche quiero mostrarle que la era presente para nosotros ya no es tan presente y la era por venir para nosotros ya no está tanto en el porvenir. El apóstol Pablo está tratando un asunto importante sobre una de las razones por las que Dios creó a la humanidad. El propósito fundamental de Dios al crear al hombre es que la tierra fuera el templo de Dios, la habitación de Dios, donde la presencia de Dios morara y donde el hombre pudiera tener acceso a la presencia de Dios. El pecado, nos enseña el libro de Génesis, que obstruyó este propósito, aunque avanzando nos damos cuenta que el pecado no estaba fuera del propósito de Dios. No es que Dios genere el pecado, pero incluso a través del pecado Dios quiso manifestar su gloria y su gracia en la salvación de los hombres. Gálatas capítulo 1, verso 1 al 5. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia a ustedes y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Verso 4, y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio por nuestros pecados, y observe lo que sigue en la siguiente línea, para librarnos del presente siglo malo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Quisiera que en esta noche cada uno de nosotros llegara a entender la importancia de la cruz de Cristo. Quisiera que cada uno de nosotros en esta noche llegáramos a entender
lo que significó la muerte de Jesús en aquella cruz para darle fin al siglo presente e inaugurar el siglo venidero. Oro, Señor, porque tu Espíritu alumbre el entendimiento de los que estamos aquí, para que ya no ninguno de los que hemos sido llamados por la fe a este Evangelio esté atado a un intento vano de encontrar ser aceptado delante de ti, cuando a través de Cristo has abierto una amplia puerta para entrar a tu presencia. Oro porque esa gracia ilumine nuestras mentes, Padre. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Le repito, el apóstol Pablo habla en la mayoría de sus cartas de dos siglos. Por ejemplo, en la carta a los Corintios, en el primer capítulo, del verso 18 en adelante, el apóstol Pablo habla de los disputadores de este siglo, del sabio de este siglo. Y cuando usa estos términos, él se está refiriendo, cuando usa el término los príncipes de este siglo, los disputadores de este siglo, los maestros de este siglo, está refiriéndose a los maestros del antiguo pacto, a los maestros del judaísmo, a los maestros el sistema que hasta antes de la muerte de Jesús estaba imperando y que era el medio que el hombre intentaba utilizar para acercarse a la presencia de Dios. A final de cuentas, hermanos, la vida del hombre se resume en un intento, en un deseo, en una lucha por entrar a la presencia de Dios. Quienes han perdido toda esperanza de ello terminan negando la existencia de Dios y terminan diciendo que Dios no es real, que Dios no existe y que no existe razón alguna en el intento o en el deseo de agradar a Dios. Las religiones son una expresión del hambre del ser humano por acercarse a Dios, por ser aceptado por Dios, por llegar a la misma presencia de Dios. Todo lo que el hombre hace es un intento de acercarse a Dios. El huerto del Edén, hermanos, no era otra cosa más que el templo del primer tiempo antes de la caída. La Escritura nos enseña que la presencia de Dios descendía para tener comunión con el hombre hasta que el hombre en su desobediencia decidió hacer algo en contra de lo que Dios había hecho, de lo que Dios les había mandado. Cuando Dios desciende en Génesis capítulo 2 y llama al hombre, el hombre no se acerca a la presencia de Dios, el hombre se esconde de Dios y Dios pregunta: ¿dónde estás tú? ¿Y por qué te estás escondiendo? A partir de ese momento el hombre es echado de la presencia de Dios y la tierra que había sido creada para ser la casa de Dios deja de ser por un instante en el tiempo el lugar que Dios eligió para su habitación. Deja de ser por un instante el templo de Dios. A lo largo de los tiempos, hasta la llegada de Abraham, el hombre intenta acercarse a Dios por distintas formas. Y después, a la descendencia de Abraham, Dios le dice que específicamente a el pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, Dios le dice a Moisés que construyan un tabernáculo. El tabernáculo no es otra cosa que el símbolo de la presencia de Dios nuevamente en la tierra. El hombre, Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés: construyan un tabernáculo donde habitará mi presencia, donde morará mi presencia. Ese tabernáculo nuevamente recuerda lo que sucedía en el huerto del Edén. Dios ha descendido nuevamente a la tierra para tener comunión con el hombre, pero ahora es cierto que el hombre no puede tener libre acceso a la presencia de Dios porque el pecado se ha introducido en todos los seres humanos. Y los velos que separaban esos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, eran un constante recordatorio al hombre: tú no puedes acercarte a Dios porque has pecado. Y el profeta Isaías lo dice con mucha claridad: sus pecados han creado una barrera entre ustedes y yo. El hombre no puede acceder a la presencia de Dios a través de una innumerable cantidad de sacrificios, de imágenes, de sombras. Dios le muestra al hombre que llegará el momento
en que ese impedimento, el pecado del hombre será quitado y entonces nuevamente el hombre tendrá acceso pleno a la presencia de Dios. Mientras tanto, eso solamente es una figura, un símbolo, una imagen de lo que había de venir. Algo que aseguraba que llegaría el momento en el que el hombre volvería a tener acceso a la presencia de Dios como Adán lo tuvo en el huerto, pero hasta ese momento solamente era un deseo en el corazón de aquellas personas. Muchos de ellos, al paso de los años, llegaron a la conclusión de que esa era la forma en que el hombre debía acercarse a Dios. Y perdieron de vista que eso tan solo era la imagen de lo que un día Dios haría para que el hombre tuviera pleno acceso a la presencia de Dios. A este tiempo, el tiempo desde que fue instaurado el primer tabernáculo hasta la venida de Jesucristo, es lo que la Escritura llama el siglo presente, es lo que la Escritura llama este tiempo. Y el apóstol Pablo califica a este siglo presente con estas palabras, Gálatas 1:4, el cual se dio por nuestros pecados para librarnos del siglo presente, del presente siglo. Y observa cómo califica el apóstol Pablo a ese siglo. Malo. ¿Por qué es malo? Ahora, las personas piensan que el apóstol Pablo está haciendo referencia a todo el sistema del mundo, y algunos piensan, bueno, trayéndolo a nuestro tiempo, dicen, este siglo es malo porque hay violencia, porque hay maldad, porque hay robo, porque hay tantas cosas que no queremos, y cuando estemos allá en el cielo todo esto desaparecerá. Pero Pablo no está hablando de eso. La palabra malo aquí tiene la cualidad de ser ineficaz. Es decir, hay dos formas en que la palabra malo se entiende. Primero, algo que es perverso, por ejemplo, esa persona es mala, haciendo referencia a su carácter, a que hace cosas malas. Y segundo, algo que es ineficaz. Por ejemplo, esa medicina es mala. ¿Por qué es mala? Porque no me sirve de nada, es ineficaz. Pablo llama a este siglo, al siglo desde la instauración de la ley hasta la muerte de Jesús, lo llama el presente siglo malo. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo fue ineficaz para abrir o para traer de nuevo la presencia de Dios en medio de los hombres. Vez tras vez, los hombres fracasaron. Vez tras vez el hombre se encontraba con el mismo fracaso. Año tras año hacían enormes sacrificios en el día de la expiación para el perdón de todo el pueblo, y año tras año el pueblo se veía nuevamente limitado a entrar a la presencia de Dios. El hombre no tenía acceso a la presencia de Dios porque los pecados habían hecho una división entre Dios y el hombre. Esos enormes y gruesos velos que dividían el tabernáculo, el lugar santo del atrio, el lugar santísimo del lugar santo, esos gruesos velos le recordaban una cosa al pueblo que intentaba acercarse a la presencia de Dios: no puedes entrar a este lugar, no puedes acercarte porque tus pecados han hecho una división entre ustedes y yo. Era el constante recordatorio de Dios a un pueblo que quería acceder a la presencia de Dios, pero una vez tras otra la presencia de Dios era inaccesible para ellos, porque aún no habían sido quitados los pecados del pueblo. ¡Qué frustración! ¿No le parece? ¡Qué frustración! A veces nosotros nos sentimos frustrados, hermanos, cuando vamos a hacer algún trámite y encontramos cerrada la oficina donde queremos hacer un trámite. No, es cierto. Nos frustramos, nos molestamos, nos enojamos, nos sentimos indignados. Pensamos en la incompetencia de aquellas autoridades, pero en este caso no era la incompetencia de Dios, sino la incompetencia de un pueblo que no podía ser justo por sus propias obras. No podía. Agustín de Hipona dijo en una ocasión que el corazón del hombre tiene un enorme hueco con la forma de Dios, y que el corazón del hombre no puede ser saciado a menos que Dios llene ese espacio. Ahí está la frustración de todos los seres humanos. Intentamos acercarnos a Dios de una o de otra forma. Es
hermanos, sorprendente ver cómo las personas abrazan a los hombres que representan a Jesús en la crucifixión, como si se tratara del mismo Hijo de Dios. Ahí está el grito de la gente, el hambre de la gente, pero ellos no entienden, ellos no pueden darse cuenta. El apóstol Pablo escribió en su carta a los Corintios que el Dios de este siglo, ¿cuál siglo? Aquel siglo que estaba caracterizado por la inaccesible presencia de Dios, ese tiempo, ese siglo es el tiempo en el que vive el hombre que no puede acercarse a la presencia de Dios. Ese siglo, dice el apóstol Pablo, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no puedan entender que Dios ha abierto un camino para acercarse a su presencia, y ese camino no es el camino de la religión, no es el camino del ritualismo, no es el camino de la liturgia, es el camino de la cruz de Cristo. No hay otro camino. Pero el Dios de este siglo, dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, tiene el entendimiento, o ha cegado el entendimiento de estos hombres. Los judíos no podían entender y no podían ver otra manera de acercarse al Padre, sino es a través de la liturgia del Antiguo Testamento. En Hechos capítulo 5 hay un concilio donde los judíos comienzan a preguntarse qué estatus es, qué condición es el de los creyentes de origen gentil que no están circuncidados, que no guardan las ceremonias de la ley de Moisés. ¿Cómo ellos pueden acercarse a la presencia de Dios si no tienen la señal de la circuncisión y no guardan el ritualismo? ¿Cómo ellos pueden acercarse a la presencia de Dios? No hay forma, si ellos no sacrifican, ¿cómo pueden acercarse a la presencia de Dios? El Dios de este siglo tenía el entendimiento cegado de estas personas. Ellos no podían ver. Cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, les está diciendo algo importantísimo. La iglesia de Galacia estaba siendo afectada por el judaísmo. Algunos que el apóstol Pablo llama espías, que espían nuestra libertad, escribe Pablo a la iglesia de Galacia, se han introducido. ¿Con qué propósito? De regresar a la iglesia de Cristo, a la esclavitud de este siglo. Quiero llevarle algunos textos de la Escritura para que usted entienda un poco mejor lo que la Escritura se refiere cuando hace mención al término este siglo. Lucas capítulo 18, verso 29 al 30. Lucas 18, verso 29 y 30. Segunda Corintios capítulo 4, verso 3 y 4. Efesios 2:2. Entre muchas otras citas, pero solo quiero que consideremos estas. Segunda a Corintios capítulo 4, versos 3 y 4, y Efesios 2:2. Y la cita de Lucas. Capítulo 18, versos 29 al 30. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Cuál es la característica de lo que Jesús les menciona como el siglo venidero? La vida eterna. Ahora acompáñenme, le voy a dar otra cita ahí mismo en Lucas, capítulo 20, versos 34 al 36. Lucas, capítulo 20, versos 34 al 36.
¿Cuál es la característica de este siglo? ¿Perdón? Sí, observe lo que dice el verso 34. Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y son dados en casamiento, pero los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, ¿el siglo de qué? De la resurrección, el siglo de la vida eterna. Así que aquí hay un contraste. Este siglo es el siglo de la muerte y el otro siglo, el siglo por venir, es el siglo de la resurrección o de la vida eterna. Ayer que estaba estudiando este pasaje le decía a mi esposa que estaba yo luchando mucho con esta parte, porque entre la postura amilenialista, ellos ven el siglo por venir como todavía futuro. Nuestra postura la ve como ya presente, pero había algo que me estaba molestando aquí, y era el hecho del matrimonio, porque la mayoría de los intérpretes amileniales dicen que en la vida por venir no va a haber matrimonio. Pero cuando regresé al contexto me di cuenta que Jesús no está hablando del matrimonio, su asunto no es el matrimonio, hay algo en particular que Jesús está tratando. Es el matrimonio levirato. Verso 28, un grupo de saduceos, los saduceos no creían en la resurrección, se acercan a Jesús y le proponen un complicado problema. Hay una mujer que está casada, que estuvo casada con 7 hermanos. Se casó con el primero y el primero murió sin hijos. ¿Qué dice la ley respecto a esto? Que el hermano debe tomarla como esposa para darle hijos a nombre de su hermano. En la ley dice, para que no sea borrado el nombre de su hermano. Cuando yo estaba leyendo ese texto en la ley, en el Antiguo Testamento, ahora sí, como dicen algunos, como que me brilló algo. Porque el borrar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento solo tiene un significado. Es el significado de la muerte. Busque usted esta palabra en el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que cada vez que se utiliza la palabra borrar, tiene el sentido de muerte. Borrarás aquellas naciones delante de mí, es decir, las aniquilarás hasta la muerte, ninguna de ellas permanecerá. O borraré tu nombre de mi presencia, es decir, te destruiré hasta que no quede memoria de ti. Cuando el Señor le dice al pueblo de Israel que practicaran el matrimonio levirato, tenía un propósito: que el nombre de aquel no fuera borrado, es decir, que aquel que murió no muriera. Esto es un tipo y una imagen de la resurrección. El matrimonio levirato tenía un propósito: ser tipo de la resurrección. Cuando Jesús es entrevistado sobre el problema del matrimonio levirato, Él dice: en el siglo por venir no habrá necesidad del matrimonio. ¿Pero de qué matrimonio? Del matrimonio levirato. ¿Por qué? Porque la resurrección no será ya más un tipo, sino una realidad. Para nosotros la resurrección ya no es un tipo. Se ha consumado en la cruz del Calvario. Así que el siglo pasado, o lo que la Biblia llama el siglo presente, y recuerde que lo llama siglo presente, primero en el contexto de que la muerte de Cristo aún no se había efectuado, y segundo, de que el templo todavía estaba de pie. Jesús llama a ese tiempo, antes de su muerte y luego antes de la caída del templo, el siglo presente, lo llama un siglo de muerte. Porque ningún hombre podía ser justificado por la ley, nadie podía guardar perfectamente la ley. Por lo tanto, como está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Y luego el apóstol Pablo dice: por cuanto todos pecaron, la muerte entró al mundo porque todos pecaron. La muerte era la señal de que el hombre era pecador y por lo tanto merecía morir.
Leemos las siguientes citas para que usted entienda a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo. Así que Pablo llama a la era antes de la muerte de Jesucristo, la era presente, el siglo presente, el mundo presente, que está caracterizado por la muerte, está caracterizado por el pecado, está caracterizado por la inaccesibilidad a la presencia de Dios. Pero continuamos con las citas. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. ¿Sí? ¿Alguien tiene la cita? ¿Puede leerla, por favor? Sí, el verso 4, ¿verdad? Sí, del verso 3 al verso 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden están encubiertos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Cuál es el contraste entre el siglo presente y el siglo por venir? La presencia de Dios. En el siglo presente, dice Pablo, el hombre no puede ver a Dios. Y la gente que vive en el siglo presente, dice, no les resplandece la luz del evangelio. ¿A qué se está refiriendo? No entienden la verdad de que Dios tabernaculizó, Dios habitó, Dios hizo morada y Dios viene a habitar en la presencia de Jesús. Eso la gente no lo puede entender. Así que pudiéramos decir, hermanos, que las personas solamente viven en dos edades. Algunos aún siguen viviendo en la edad presente, caracterizada por la muerte, caracterizada por la ceguera, no pueden ver a Dios. Y vamos a una cita más, la de Romanos. Efesios. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Muy bien. El Dios de este siglo. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios que los hombres son arrastrados por la corriente de este mundo, de este siglo. Ahora, Pablo está haciendo referencia no solamente a la maldad, no solamente a la corrupción del hombre. Pablo está haciendo referencia a un aspecto que nos cuesta entender. Pablo está haciendo referencia a la religión del hombre en su intento de acercarse a Dios. El hombre ha creado religiones para acercarse a Dios y no entienden que todas esas religiones dejan claro que el hombre está bajo la potestad del príncipe de este siglo. Es decir, mientras más religiones creamos, más lejos de Dios nos encontramos. Regresamos, no queda una cita más, ¿verdad? Regresamos a la carta de Pablo a los Gálatas. Así que Pablo está tratando el asunto del legalismo, del judaísmo en la iglesia de Galacia y comienza ya con una declaración contundente. Él en el capítulo 3, en el verso 1, les hace esta reproche a la iglesia: Gálatas torpes, ante cuyos ojos Jesucristo fue exhibido crucificado. ¿Quién los embrujó? Solo esto quiero averiguar de ustedes: ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por la predicación de la fe? El apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia: iglesia, déjenme hacerles una pregunta. Si el siglo presente tuviera algún valor para acercarnos a la presencia de Dios, ¿por qué Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Por qué? Si los sacrificios fueran suficientes para acercarnos a Dios, ¿para qué Jesús tenía que morir en la cruz? Si las obras de los hombres son necesarias para traer la presencia de Dios a la tierra, ¿por qué el hombre, por qué el Hijo de Dios, por qué Jesús el Mesías tuvo que morir en la cruz del Calvario? Y Pablo les dice: eso es una gran insensatez. Lo más tonto que ustedes pueden hacer. Regresando al verso 4, el apóstol Pablo está diciendo que Jesús se dio por nuestros pecados para librarnos de este siglo infructuoso, de este siglo malo, pesado, de este siglo que se había convertido en una esclavitud para el hombre, porque mientras más el hombre intentaba acercarse a Dios por las obras de la ley,
más lejos se encontraba de ese Dios al que intentaba acercarse. Más lejos. Por eso este siglo era un siglo malo. Porque mientras más el hombre intentaba acercarse a Dios, menos podía acceder a su presencia. Y esa es la forma común del hombre sin Cristo. Lo primero que pensamos es: dime qué debo hacer para acercarme a Dios, y yo lo hago. Dime qué debo hacer para acercarme a Dios. ¿Qué debo prometer para acercarme a Dios? Y yo lo hago. Y pensamos en cosas que podemos hacer. Y comenzamos a inventar religiones, a crear ceremonias, a crear ritualismos. Y cada religión tiene sus propias normas para acercarse a Dios. Si tú no lo tienes, no puedes acercarte. El catolicismo con sus 7 sacramentos, si tú mueres sin alguno de ellos, no puedes acercarte a la presencia de Dios. Los testigos de Jehová con su incansable e incansable predicación puerta por puerta, si tú no logras cumplir esa meta, tú no puedes pertenecer a los 144,000 que estarán en la presencia de Dios. Una a una las religiones inventan un medio para acercarse a Dios. Otros la meditación, la oración, las buenas obras. Y el apóstol Pablo escribe en su carta a la iglesia de Colosas, Colosenses capítulo 2, en el verso 20, el apóstol Pablo escribe estas palabras: puesto que habéis muerto con Cristo a los rudimentos del mundo. Nuevamente tenemos una palabra, una frase que es similar a este siglo o al presente siglo, los rudimentos del mundo. ¿Por qué como si vivieras en el mundo, es decir, en el siglo presente, os sometéis a preceptos como no uses, no comas, no toques, según mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que están todas destinadas a perecer con el uso? Tales cosas tienen en verdad cierta reputación de sabiduría en una religión impuesta por uno mismo y en una falsa humildad y severo trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Este siglo es tierra fértil para las religiones. Este siglo es un gran productor de religiones. Y me atrevo a pensar que hay tantas religiones como hombres en el mundo, porque cada uno tiene su propia forma de acercarse a Dios. Incluso muchos se atreven a decir: tú te acercas a Dios de esa manera, yo tengo mi propia forma de acercarme a Dios y de buscar a Dios. Y tantos hombres hay en el mundo, tantas religiones hay también. Pero el apóstol Pablo reprende a la iglesia por no entender lo que la muerte de Jesús hizo en la cruz del Calvario. Lo reprende por no entender que la muerte de Jesús nos libró, dice el apóstol Pablo, porque él mismo pertenecía al presente siglo, porque él era un fariseo de fariseos. Él tenía una forma acostumbrada para acercarse a Dios. Él sabía, de acuerdo a su propia tradición, cómo acercarse a Dios. Por eso Pablo no dice los libró, él dice nos libró, porque él también pertenecía a este siglo presente. ¿Y cuál es el siglo por venir? ¿O a qué le llama la Escritura el siglo por venir? Como hemos visto, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, el siglo por venir está caracterizado por la vida. Y la vida, hermanos, no es otra cosa más que la relación de Dios con el hombre. A lo largo de toda la Escritura se nos enseña que la vida es esta, que el hombre tenga comunión con Dios. Eso es vida. Quien no tiene comunión con Dios está muerto, dice Pablo en Efesios capítulo 2, muerto en sus delitos y pecados. El
siglo por venir, a lo que llamó el apóstol Pablo y lo que llamó Jesús, el mundo por venir. El siglo por venir no es otra cosa más que tener vida. De hecho, los judíos que no han creído en el Señor Jesucristo entienden el mundo por venir como el tiempo del Mesías, el tiempo en el que el Mesías venga y habita en medio de su pueblo. Ellos no creyeron en Jesús, así que ellos esperan todavía el mundo por venir. Pero el apóstol Pablo dice, Él ya nos libró de ese siglo. El siglo de la separación, el tiempo del alejamiento, el tiempo de las barreras, el tiempo de la muerte, de la frustración, de la insensable, de la incansable y frustrante intento de acercarse a Dios y encontrar esa pared que te decía una y otra vez, tus pecados me separan de ti. Pablo dice, hemos sido redimidos de ese siglo. Y para terminar la lectura que hacía en Hebreos capítulo 10, el escritor de los Hebreos está hablando acerca del nuevo pacto, acerca de la muerte de Jesús, acerca del fin de este siglo, acerca del fin del templo, y en el verso 19 dice, así que hermanos, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué es el lugar santísimo? El lugar donde la presencia de Dios habita plenamente. ¿Quién podría entrar a ese lugar? Nadie. Una vez al año el sumo sacerdote tenía instrucciones de entrar a ese lugar por breve tiempo para ofrecer la sangre de la expiación en el arca del pacto, ponerla sobre el propiciatorio, la tabla que cubría el arca del pacto, poner la sangre de la expiación ahí y nuevamente salir para anunciar al pueblo, la sangre ha sido aceptada, Dios ha perdonado sus pecados, Dios seguirá habitando en medio de ustedes, pero nadie más podía acceder a la presencia de Dios. Nadie más. Si al sacerdote se le ocurría entrar en la Pascua, el sacerdote moría. Cuando el pueblo de Israel fue llevado a la deportación babilónica, y cuando Nabucodonosor destruyó el templo, el arca del pacto desapareció. Nadie sabe qué pasó con el arca. ¿Y por qué era importante el arca? Porque el arca simbolizaba el trono de Dios, el lugar de la habitación de Dios. Dos querubines se encontraban puestos en la tabla, en el propiciatorio, en lo que se conoce técnicamente como el propiciatorio. Dos querubines con las alas extendidas uno hacia el otro se tocaban, simbolizando lo inaccesible de la presencia de Dios. Nadie puede ver a Dios porque Dios, dice el apóstol Pablo, habita en oscuridad inaccesible. Su presencia es misteriosa y ningún hombre podía ver su gloria. Cuando Nabucodonosor invadió Jerusalén y destruyó el templo, el arca desapareció. Las tradiciones hay muchas, algunos piensan que Jeremías escondió el arca en alguna de las cuevas del templo, otros piensan que fue movida a algún otro lugar, otros piensan que fue completamente destruida. Cuando regresan después de los 70 años del cautiverio y reconstruyen el templo, hay un atrio, hay un lugar santo y hay un lugar santísimo, pero en el lugar santísimo no hay arca. ¿Y era importante eso? Sí era importante. Porque aunque el templo estaba ahí, la gloria de Yahvé ya no estaba ahí. Y el pueblo se sentía frustrado. En el libro del profeta Ageo, el Señor le dice al pueblo de Israel, cuando están reconstruyendo el templo y cesan durante un periodo de 16 años, el Señor a través del profeta Ageo y posteriormente Zacarías en el mismo tiempo le dice: esfuércense porque yo cumpliré el pacto que hice con Abraham, habitaré en medio de ustedes, mi espíritu está en medio de ustedes. Pero para cuando Jesucristo viene, el templo ha sido ampliado por Herodes, pero el arca ya no está ahí.
persona de Jesús. Y nadie pudo verlo. Que lo que el profeta Ezequiel vio en su visión, donde la gloria de Yahvé descendía sobre el templo, se cumplió cuando el Hijo de Dios se paró en aquel templo y nadie pudo ver la hermosura de la gloria de Dios. Nadie la pudo ver. De hecho, el profeta Isaías dijo acerca de Jesús, sin apariencia alguna, como para que le deseemos. Ellos vieron a un hombre parado en el templo y dijeron: ¿quién es este que así mismo se llama el Hijo de Dios? Ellos no pudieron ver la gloria de Yahvé descendiendo en aquel lugar, simplemente quedaron ciegos, no pudieron ver su gloria. Pero Dios había prometido a través del profeta Zacarías, a través de Ageo, a través de Isaías, que llegaría el día en que el templo sería lleno de la gloria de Dios y que los hombres y las naciones entrarían a la presencia de Dios. Llegaría el tiempo en el que el velo no estaría más ahí y la presencia de Dios sería accesible para todos aquellos que creyeran en Jesús, el Mesías prometido a Israel. Así que el escritor a los Hebreos continúa diciendo a la iglesia, teniendo confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos abrió un camino nuevo y vivo. ¿Por qué es un camino nuevo? No más sacrificios, no más ritualismos. Es un camino completamente diferente. No son los sacrificios que ahora yo podía traer para que la presencia de Dios pudiera ser accesible, porque aún con esos sacrificios nunca fue accesible la presencia de Dios para los hombres tan plenamente. Y el escritor a los Hebreos dice: su sangre, la sangre del Cordero sin mancha, la sangre del Hijo de Dios, la sangre del Hijo del Hombre, esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario, abrió un camino nuevo, completamente diferente, y un camino vivo por medio del velo. La sangre de Cristo, el cuerpo rasgado de Jesús, fue el velo rompiéndose. El cuerpo rasgado de Cristo fue el velo rompiéndose en el templo para darnos acceso a la presencia de Dios. Por eso es que hoy nosotros podemos cantar: fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino. Y el escritor a los Hebreos dice: y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Qué privilegio el de la iglesia en este tiempo, en el tiempo del nuevo mundo, de la era por venir, que no tuvo el pueblo en el siglo presente. Qué privilegio. Y de repente Pablo se encuentra con una iglesia que está menospreciando el valor de la cruz de Cristo y está queriendo regresar a antiguos sacrificios para acercarse a Dios. ¿Cómo no les va a decir el apóstol Pablo a esos creyentes insensatos, torpes, tontos? ¿No entienden? ¿No entienden que si Dios habita en medio de ustedes, porque Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de la promesa? Él les dice: ¿no entienden que si el Espíritu Santo habita en medio de ustedes es porque han sido liberados del siglo presente malo, que nunca pudo traer la presencia de Dios a ustedes? Pero que Jesús murió en la cruz del Calvario para quitar sus pecados y traer la presencia de Dios en medio de ustedes. El Espíritu Santo habita en la iglesia por una sola razón: Cristo quitó el pecado que estorbaba al hombre para acercarse a la presencia de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir: vivimos en el mundo por venir. El mundo donde no hay muerte, porque Cristo es nuestra vida. El mundo donde nunca más la presencia de Dios nos será inaccesible, porque Él nos ha abierto el camino. El mundo donde nunca más nuestros pecados volverán a ser un estorbo en nuestra relación con Dios, porque Él fue castigado por nosotros. El justo
injusto por los injustos, el mundo en el que nunca más Dios se alejará de su pueblo, el mundo en el que las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David, a Cristo en el nuevo pacto nos han sido plenamente cumplidas a cada uno de los que creemos y solamente de los que creemos en Jesús. Los que no pueden ver en Jesús el sacrificio aceptable por Dios siguen detrás de las religiones, siguen ofreciendo sacrificios, siguen haciendo sus propios compromisos y sus propias ideas de acercarse a Dios, pero nosotros somos un pueblo diferente. Un pueblo que somos aceptados por la sangre de Cristo. Ahora, imagínense lo que esto implica para nosotros. Cuando Pablo escribe a los Gálatas, cuando el escritor a los Hebreos escribe la carta a los Hebreos, hay algo que está sucediendo en la iglesia. Algunos falsos creyentes están estorbando la fe de los cristianos y están diciéndoles: no hay manera en que Dios te acepte a menos que hagas esto y hagas aquello. Y la mente de muchos cristianos estaba siendo estorbada. Pablo nos reprende, y el escritor a los Hebreos también, y los llama a tener confianza en el sacrificio de Cristo. Confianza en su sacrificio. Cada uno de nosotros podemos acercarnos a la presencia de Dios. Y todos nosotros, en este momento, y cada vez que nos reunimos como iglesia, entramos a la presencia de Dios. Es, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, es el cielo besando a la tierra. Es Dios habitando en medio de nosotros. Es la presencia de Dios ya no manifestándose en una llama, en una columna de fuego por la noche o en una nube por el día, como se manifestaba en el tabernáculo de la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto, ya no manifestándose en el fuego continuo del primer templo que ardía noche y día en el altar del holocausto y en la lámpara que estaba en el lugar santo, ya no más manifestándose la presencia de Dios de esa manera, sino habitando plena y totalmente en la persona del Espíritu Santo en todo su cuerpo y en toda su iglesia. Es extraordinario lo que Dios ha hecho. Aunque para muchos sería mucho más atractivo ver el fuego ardiendo y diciendo: ahí está la presencia de Dios. Sería mucho más impresionante eso que saber que esta iglesia y todo el cuerpo de Cristo en el mundo entero, de los que profesan una verdadera fe en Jesús como el Hijo de Dios, que en todos nosotros no arde un fuego, sino que la presencia de Dios en el Espíritu Santo habita en medio de todos nosotros. Y las implicaciones de eso son enormes. Porque la vida significa, hermanos, que nunca más el pueblo de Dios volvería a pasar por la ausencia del Padre. Cuando Adán fue expulsado del huerto, la presencia de Dios se alejó de él. Y lo que antes Dios le daba, ahora él tenía que luchar con el sudor de su frente para conseguirlo. Pero en el libro del profeta Isaías, en la tercera parte del libro, por ahí del capítulo 65 o 66, el Señor le dice: en aquel día, cuando yo creé nuevos cielos y nueva tierra, antes de que ustedes saben, yo escucharé la oración. Mis hermanos, esa realidad es una realidad para nosotros. ¿Sabe cómo me duele cuando a veces nosotros como iglesia, como cristianos, pensamos: Dios no me escucha, Dios está lejos de mí? Es triste porque tú estás diciendo: la muerte de Cristo no ha hecho nada conmigo. Es triste porque tú estás diciendo: Dios no se ha acercado a mi vida, Él me ha abandonado. ¿Cómo puedes decir eso cuando el mismo Hijo de Dios tuvo que ser abandonado para
que el pueblo de Dios nunca más tuviera que ser abandonado. ¿Cómo puedes pensar que la presencia de Dios no está en su pueblo cuando el Padre tuvo que darle la espalda al Hijo en la cruz del Calvario para que su rostro nunca más se escondiera de su pueblo, y cada vez que el pueblo levantara sus ojos pudiera ver el rostro del Padre en la persona del Hijo y saber que el Padre está tan cerca de nosotros porque Él quiso un día azotar a su Hijo para que nunca más nosotros fuéramos azotados? Por eso es que Él puede decirle a su pueblo: en aquel día ustedes hablarán, y antes de que terminen de hablar, yo les responderé, porque mi presencia estará tan cerca de ustedes. Nosotros recordamos algo más que un evento histórico. Recordamos el día en el que el Señor nos sacó de aquel siglo de frustración, de muerte, de alejamiento, y nos trajo a este nuevo siglo, el siglo de su presencia continua, donde no hay más muerte, donde no hay más separación, donde no está más su ausencia, donde Él cumple cada una de las promesas que hizo, y aquella promesa que dio a Abraham, el padre de nuestra fe: habitaré en medio de ustedes, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Estamos aquí no para recordar el día que seremos llevados a su presencia, estamos aquí para recordar el día en el que fuimos llevados a su presencia en la cruz de Cristo. Estamos aquí para recordar nuestro segundo éxodo, porque Dios le prometió al pueblo de Israel: haré una cosa tan grande que ya no se dirá más, el mar rojo fue abierto, ya no se dirá más. Y aquella cosa tan grande que Jesús hizo fue sacarnos de la esclavitud en la que vivíamos y traernos a su presencia. Con mucha razón Jesús pudo decirle a su pueblo: vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Hay algo que quebranta tu corazón? ¿Hay algo que angustia tu alma? Si has creído en Jesús como tu Señor, entonces debes saber esto: la presencia del Padre ya no es más inaccesible. Puedes entrar en plena certidumbre de fe y, teniendo delante de la presencia del Padre un gran sumo sacerdote, traer cada una de tus angustias, teniendo en cuenta que Él escucha la oración de su pueblo y nunca más nos dará la espalda, porque quiso dársela a su Hijo en lugar de dárnosla a nosotros. Incline su rostro y quiero que juntos hagamos una oración.